11 horas con 37 minutos. Nuestra ciudad capital, Punta Arenas, presenta en estos instantes cielos nublados. La temperatura actual es de 6 grados con sensación térmica de 3. El porcentaje de humedad llega a un 88%. Nublada jornada de día jueves. Seguimos desarrollando el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes. En esta ocasión vamos a estar conversando junto con la directora regional de Sernapesca. Nos referimos a Jimena Gallardo. Jimena, muy buenos días. Muchas gracias por ser parte del programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Christopher. Saludos a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte del programa. Va a haber una actividad, un contexto, un programa que vamos a estar revisando, haciendo un balance sin lugar a dudas, pero antes de aquello, y para quienes capaz no estén muy interesados, ¿qué nos podría comentar sobre Sernapesca, las principales líneas de acción y quiénes componen el equipo de trabajo? Bueno, primero comentar que nosotros como servicio, nuestro rol fundamental en todo este ámbito de la institucionalidad pesquera y acuícola somos el ente fiscalizador. Nosotros fiscalizamos con el objetivo de preservar la sustentabilidad de las especies o de los recursos hidrobiológicos y de su entorno ambiental, y en consecuencia nos corresponde también fiscalizar en este contexto, pero también adoptar medidas preventivas que vayan en pro de la protección y la sustentabilidad, de todas las especies hidrobiológicas. ¿Quiénes componen por lo general el grueso del equipo de trabajo, en biólogos marinos, como para tener una idea más o menos de los perfiles o lo que uno se podría encontrar? Nosotros tenemos 8 grandes áreas de trabajo: la acuicultura, la pesca artesanal, la pesca industrial, la gestión sancionatoria, por supuesto, las plantas de proceso, el comercio exterior, que ahí también tenemos facultades sanitarias o de salud para efectos de velar por la inocuidad alimentaria, tenemos conservación y el rescate de fauna marina. Esas son como nuestras grandes áreas de trabajo. También tenemos ciertas implicancias asociadas a la fiscalización ambiental en cada uno de estos aspectos, pero lo más relevante dentro de esto es que todas estas áreas de trabajo en la región las realizamos junto a 70 funcionarios. Tenemos despliegue en todas las provincias de nuestra región, tenemos oficina provincial en Puerto Natales, en Porvenir, desde luego que en Punta Arenas y también en Puerto Williams. Estamos principalmente o de una manera más evidente y de conocimiento por parte de la ciudadanía en los desembarques de la pesca artesanal y en los desembarques de la pesca industrial como puntos permanentes, y simultáneamente nos dedicamos a las demás funciones que te mencionaba. Debe ser interesante para los equipos de Sernapesca ver a través de los años que en la región de Magallanes y con su dinámica habitual relacionada con la pesca artesanal o hasta incluso con el tema medio deportivo recreativo, los avances respecto a temas culturales o a temas normativos, de reglamentos. Hay como una cultura ya desarrollada, son poquitos los casos capaz de gente que esté como fuera de esta dinámica de las fiscalizaciones, los permisos, las normativas. Sí, bueno, como tú bien dices, la actividad es mutable, tanto en pesca como en acuicultura. La realidad no es la que teníamos hace 5, 10, ni mucho menos hace 20 años atrás. En ese sentido, en los últimos 10 años hemos visto un aumento considerable. En términos, si bien cuantitativos, tenemos que más de 7.000 personas en la región se dedican de manera directa a la pesca artesanal. Tenemos que sumar a lo menos otros 10 buques de factorías que se dedican a la pesca industrial, con todo el impacto que eso significa tanto en familias y en toda una cadena productiva y económica que se va desencadenando a medida que los recursos hidrobiológicos son traídos a tierra o son desembarcados. La cadena de comercialización, de transporte, de consumo, de exportación, etcétera, etcétera. Y conforme a eso, como tú bien dices, la cultura magallánica por esencia es portuaria. Todas nuestras ciudades son puertos, y en función de eso también hay ya una naturalidad o una función asumida por parte del reconocimiento que nosotros hacemos en estas materias. Y conforme a eso también, como tú bien dices, hemos ido abocando o también transversalizando la fiscalización en temas tan importantes como la pesca recreativa. Es una actividad que por esencia se desarrolla en aguas interiores y en donde la temporalidad también un poco nos va dimensionando o va focalizando nuestros esfuerzos y nuestra actividad fiscalizadora dependiendo del mes en el que estemos, cuando ya empieza la pesca recreativa, o en julio cuando ya parte la actividad extractiva de la centolla. Entonces, de alguna u otra manera también la actividad de nosotros como servicio también es muy dinámica a medida de que se van abriendo las etapas extractivas, los periodos extractivos, y por otro lado también otras actividades como la conservación ambiental y la pesca recreativa. Debe, dentro de estas 8 áreas, de estas 8 líneas de trabajo,
Debe ser interesante también este aspecto vinculado a la integralidad, porque capaz la gente que tiene como conceptos muy generales de Cernapesca lo asocia solamente al tema extractivo o al tema de las vedas, de la Exacto. centolla. Y antes de entrar al programa que vamos a destacar el día de hoy, quiero aprovechar de que nos comente sobre la integralidad de Cernapesca vista desde aspectos de educación, concientización. Desconozco, no sé, capaz veces conferencias, ferias. Lo integral de Cernapesca, cositas que muchas Mm. veces la gente no sabe que se desarrollan. La fiscalización integral. El apellido de la fiscalización es lo que en el fondo a nosotros nos mandata hacer diversas actividades de manera simultánea o abarcar diversos temas por parte de nuestros profesionales. Si bien, como tú muy bien indicabas, contamos con una mayoría de funcionarios dedicados profesionalmente o con una formación profesional en medicina veterinaria, biología marina, técnico en recursos acuáticos, también tenemos naturalmente que abogados, administradores públicos, entonces hay una diversa gama, ingenieros en acuicultura, por cierto, hay una diversa gama de profesionales técnicos y administrativos que deben diversificar su expertise técnica y fiscalizadora absolutamente a todas estas áreas. 11 de la mañana con 43 minutos. Cernapesca es parte de este segundo bloque y final del programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, y dentro de esa integralidad de las líneas de trabajo que presenta Cernapesca también está esto que involucra programas, aspectos educativos, muchas veces también trabajo con otros grupos etarios. Programa Centinelas del Mar. ¿Qué nos podría comentar en respecto a aquello? ¿Es algo más o menos reciente? ¿Es algo que lleva capaz muchos años desde la hoja de ruta a nivel nacional y que llega a Magallanes? ¿Qué es el programa Centinelas del Mar? Bueno, dentro de nuestra misión, que es la preservación y la protección de los recursos hidrobiológicos, tenemos la protección, el rescate, la rehabilitación de la fauna marina. Cuando hablamos de fauna marina nos referimos a todos aquellos mamíferos o especies, principalmente protegidas en su gran mayoría, que habitan en el mar y que en consecuencia Cernapesca es competente respecto de ellas. ¿Cómo crea o cómo nace el programa Centinelas del Mar? Con una necesidad evidente de formación ciudadana. Es un poco la apertura del Cernapesca a la formación y a la colaboración con la ciudadanía, vale decir, con aquellas personas naturales que no forman parte necesariamente de una institución pública, pero que sí tienen el ánimo y están más o menos organizados a niveles que el Cernapesca puede incluso activar convenios de colaboración, programas de formación y capacitación, y con eso ya evidentemente convertirse a través de una certificación que damos como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a estas entidades y personas que pueden colaborarnos de manera activa en la protección y rescate de fauna marina, que es naturalmente una realidad que tenemos muy evidenciada, sobre todo también en los últimos años en nuestras costas de la región, con el varamiento, avistamiento de especies marinas como los lobos, los pingüinos, las ballenas. Y en función de eso, nosotros como dirección regional tomamos la decisión de este año implementarlo en la región de Magallanes. Partimos con la Universidad de Magallanes, estamos ahí con la carrera de biología marina, con todo su cuerpo docente que nos dio toda la facilidad, y desde luego la Universidad de Magallanes a través de su rectoría, que se abrió a celebrar un convenio con nosotros, que lo suscribimos también este año. Ya empezamos con las charlas y las actividades de capacitación, y eso nos va a permitir eventualmente de aquí a noviembre a tener ya las primeras personas certificadas, y conforme a eso ya abrirnos camino también con otras entidades. Estamos iniciando también un trabajo muy interesante ahí con los inspectores municipales, y conforme a eso queremos ya ir integrando toda una red de educación, de fomento y de capacitación a personas que nos pueden colaborar para tomar medidas preliminares ante avistamientos y varamientos tanto de especies muertas como vivas en nuestras costas. Justamente estaba revisando acá en cernapesca.cl la definición del programa Centinelas del Mar. Es del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dirigido a organizaciones ciudadanas, públicas, sociales y ONGs. Y acá quiero aprovechar de preguntar sobre la transversalidad que debe haber de las diversas organizaciones, muchas veces me imagino medioambientales, académicas, las mismas juntas de vecinos. Muchas veces me acordé, por ejemplo, de la comunidad de Laguna Pudeto, que siempre hacen actividades de concientización y todo lo demás. La transversalidad de estos programas
y cómo estas realidades y estos equipos pueden ir entregando diversas observaciones o diversos antecedentes. Mira, tuvimos un ejemplo muy, muy patente y muy práctico hace un par de semanas con el varamiento y traslado de un ejemplar de un lobo marino que estaba ya en una casa prácticamente en la zona urbana de Punta Arenas. Ya había pasado el eje y la calzada de Costanera y ya había subido hasta casas del sector. Ahí nos llamó poderosamente la atención y lo agradecemos de que los vecinos tomaron las medidas de resguardo, de alejamiento, de una distancia prudente, y nos llamaron de inmediato a nosotros cómo hacer una pesca a nuestra línea 800. La línea 800-320-032 es la línea a la que se debe marcar y denunciar y ponernos en antecedentes. ¿Cuál es la gracia o la ventaja del programa Centinela? De que las personas que están capacitadas también pueden ayudarnos a acudir y a tomar por lo menos las medidas prudentes de distanciamiento, llamado y asesoría por parte nuestra para ayudarnos a contener ciertas figuras, como por ejemplo lo que pasó con el lobo marino la semana antepasada, si mal no recuerdo. Paréntesis, ahora que mencionó aquello de las especies que muchas veces uno puede ver, sobre todo acá en la región de Magallanes, en situación de varamiento, mitos y realidades, qué hacer y no hacer, sobre todo por ejemplo cuando pasa con las ballenas, los cetáceos, que es como capaz lo que más cobertura o impacto genera en la opinión pública. Mitos y realidades, ¿qué hacer y no hacer en esos casos? Primero, respetar la distancia de avistamiento. Estamos indistintamente hablando tanto de especies vivas o muertas. Por términos generales, en el caso de los lobos marinos, por ejemplo, pinípedos y otros tipos de mamíferos, respetar la distancia de avistamiento de 50 metros. En el caso de las ballenas rige una regla general que es una distancia de 100 metros como respeto general para efectos de evitar el acercamiento y naturalmente que el contacto. Y acá hay un punto muy relevante que tocas, Christopher, en el sentido de que la primera determinación o la primera medida que hay que tomar es la distancia. Y en segundo lugar, por ningún caso, razón o circunstancia, alimentar. Tenemos de repente, hemos evidenciado que las personas por desconocimiento se acercan a tomar contacto primero con esta especie o bien, quizás con un buen ánimo, una buena intención o de buena fe, los alimentan. Debemos ahí tener presente que estamos sumando riesgos de contaminación cruzada o sumando riesgos sanitarios o de salud para la misma especie cuando los alimentamos. En razón de eso, la única medida que se debe adoptar de manera preliminar y forzosa es mantener la distancia, cercar y no tomar contacto directo y desde luego llamarnos al 800-320-032. Nosotros tenemos personal en turno permanente que están atentos a estos llamados, pero también es relevante que empecemos a adoptar la concientización, que a mi juicio ya existe en gran medida, de que estas especies por naturaleza salen a descansar. Vale decir, no necesariamente varan o descansan porque están enfermos o porque están lesionados. Entonces, frente a esa realidad, muchas veces lo que como medida tomamos y toman nuestros profesionales del servicio es capturarlos, meterlos en una jaula y relocalizarlos en otro punto de la ciudad. Lamentablemente también hemos visto cómo muchas veces debemos rescatarlo del asedio de las personas, del hostigamiento o también de los perros, que lamentablemente de los perros sueltos que transitan por nuestra ciudad y que desde luego también los agreden y ponen en peligro. Respecto al tema de los cetáceos o las ballenas cuando quedan en situaciones de varamiento y uno ve ahí todo el proceso de descomposición y no, mito y realidad, ¿es cierto que se recomienda también el no acercarse producto que del proceso de descomposición pueden haber, esto me va a poder aterrizar la pregunta, pero explosiones, producto como desde los gases del producto de la descomposición? Eso no es tan mentira, ¿verdad? No es mito, es realidad. Efectivamente, cuando las especies, como ha pasado de ballenas que varan muertas, hay que tomar los resguardos en función de no acercarse, esperar naturalmente que nosotros con los profesionales del área lleguemos a tomar las debidas muestras. No siempre, de hecho la gran mayoría de las veces el estado de composición es tan avanzado que es más riesgoso retirarla del lugar por los riesgos de desmembramiento y en consecuencia la mejor o la idónea decisión que se adopta para tales casos es esperar su descomposición natural. Y como tú bien dices, siempre están los riesgos asociados a estos gases que se van concentrando a medida que las especies como los mamíferos, en el caso de las ballenas y los cetáceos, van generando al interior de sus cuerpos y que naturalmente es un riesgo. 11 de la mañana con 52 minutos, cerrado ese paréntesis. Volviendo al tema programa Centinelas del Mar, el aspecto que este proceso finaliza con una certificación, queda algo que a las personas que son parte del programa
le sirve como precedente, como una piedra, un punto de partida. Sí, dependiendo del tipo de entidad, como tú bien indicabas, dependiendo si son instituciones públicas, ONG u otro tipo de organizaciones, se va adecuando o se va moldando de acuerdo a realidades nuestra capacitación. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Magallanes, nosotros focalizamos, atendido que eran estudiantes de pregrado, son estudiantes de pregrado, vamos dando aspectos más técnicos, vamos generando una instancia de capacitación un poquito más concentrada en aspectos normativos, en aspectos sanitarios, en aspectos ambientales. Pero queremos ampliar este llamado y esta convocatoria, y conforme a eso también nosotros vamos a ir levantando requerimientos en función de cuáles son aquellas organizaciones, ONG o entidades privadas en general que quisieran ser partes de esta red, para ir adecuando conforme a sus encargados y a las coordinaciones que tengamos conjuntas después de la respectiva suscripción de convenio, para ir armando estas capacitaciones y terminar el ciclo con una gran red de personas certificadas en Magallanes. Para quienes quieran saber más respecto a Cernapesca, al poder acercarse a las oficinas, en todo lo que involucra, por ejemplo, la dinámica del programa Centinelas del Mar, o la hoja de ruta para poder llegar a Cernapesca, oficinas, número de contacto. Primero que todo, a nuestras oficinas provinciales. En el caso de Punta Arenas estamos ubicados en 21 de mayo, y frente a Costanera, 21 de mayo 1950, el 247479 es nuestro número telefónico central. Naturalmente va a acercarse presencialmente a aquellos que lideren o dirijan organizaciones o entidades, presencialmente a nuestras oficinas, y desde luego que a través de nuestra página web también pueden hacernos los requerimientos a través de Consulta CIAC o Consulta Ciudadana. Conversamos esta mañana junto con Cernapesca Magallanes, precisamente junto con su directora a nivel regional, Jimena Gallardo. Muchas gracias por venir al programa para aprovechar de conversar de varios aspectos: el equipo de trabajo, las 8 áreas de trabajo, la integralidad de la fiscalización, el aspecto de los programas también con organizaciones sociales, el mundo de la academia, el programa Centinelas del Mar, mitos y realidades de los varamientos de especies que uno ve acá en la región. Qué bueno que podemos conversar de todos estos temas. Un abrazo inmenso al equipo de Cernapesca Magallanes. Muchísimas gracias, Christopher. Saludo a toda tu audiencia. Que sea una buena semana. 11:54, finalizamos el programa. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Manténgase en la programación agendada, programada, preparada para el día de hoy en aspectos informativos. Radiopolar.com, Radio Polar en Facebook, Polar Comunicaciones en Instagram. Activos las 24 horas de lunes a viernes. Cada 60 minutos se actualiza todo nuestro contenido. En la esquina superior izquierda de su pantalla, aquí el QR de las comunidades digitales de este programa de los días jueves. Nos conectamos mañana desde las 8:15 horas. Un abrazo inmenso, buena jornada. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales presentaron Pesca y Acuicultura en Magallanes. Equilibrio, trabajo y desarrollo.